Buenas noches para todos. Espero estén bien. A continuación, vamos a hablar sobre el racismo estructural y la discriminación racial, eh, que el cual se dirige a la comunidad afrodescendiente. Los temas a tratar a lo largo de esta presentación es el concepto de comunidad afrodescendiente, su aporte a la cultura del país, de igual manera conceptos como la discriminación racial y el racismo estructural, el contexto histórico de dicha discriminación en Colombia, las manifestaciones actuales, qué se ha hecho al respecto a nivel general, la importancia de reconocer la diversidad cultural y por último vamos a presentar una pequeña reflexión. Bueno, para empezar, una comunidad afrodescendiente es un grupo étnico que representa el 10,6% de la población nacional. Esta comunidad se ubica en lugares como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de igual manera en la comunidad de San Basilio del Palenque y en algunas capitales del país. El grupo, la comunidad en general, se compone de cuatro subgrupos en el que encontramos la comunidad negra, la población afrocolombiana, la población raizal y por último la población palenquera. Esta última que está conformada por descendientes de los esclavizados que se refugiaron en territorios que nosotros conocemos como palenques. ¿Qué aporta esta comunidad a la cultura del país? La comunidad afrodescendiente ha moldeado diversas prácticas culturales, especialmente aquellas que históricamente se encuentran asentadas en regiones como el Caribe, el Pacífico y algunas zonas de resistencia que nosotros conocemos como palenques. Como aportes así importantes, podemos encontrar la lengua palenquera, que es considerada la primera lengua criolla de origen africano en América. De igual manera, las expresiones musicales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y otros ritmos del Pacífico, así como la oralidad, cantos y narraciones tradicionales. Por último, podemos encontrar la gastronomía, donde encontramos platos típicos como el arroz con coco, el pescado y uso de algunos ingredientes como el plátano, coco y mariscos, que reflejan una tradición culinaria con raíces afro. Para contextualizarnos un poco, debemos tener en cuenta dos conceptos, como lo es la discriminación racial, que es la exclusión de una persona o grupo de personas por tener cualidades distintas en cuanto a la etnia a la que pertenece, o algo tan simple como su color de piel, sus tradiciones o su lugar de nacimiento. Eh, los estereotipos raciales, en este caso, se crean en casa, en la escuela, en el círculo más íntimo de amistades y también en los medios de comunicación y las redes sociales. Por otro lado, está el racismo estructural, que este tipo de racismo se caracteriza por contar con políticas y prácticas que existen en una sociedad, como por ejemplo en nuestro país, que conducen a una desventaja para determinados grupos sociales, como en este caso la comunidad afro. Este tipo de racismo se manifiesta de diferentes maneras, incluyendo, por ejemplo, la diferenciación de valores y conductas que nosotros consideramos como normales, cuando, por ejemplo, nuestro grupo, que no hace parte de ninguna etnia, se cree dominante, y el grupo anormal, que en este caso sería la comunidad afro, se considera que es anormal. Este tipo de racismo y discriminación se debe a algunas causas, como por ejemplo los perjuicios y estereotipos racistas o raciales, el miedo que nosotros tenemos al diferente y también algunos factores sociales y económicos. Como contexto histórico, podemos contar con algunos eventos importantes, como es la abolición de la esclavitud de las personas afrocolombianas en 1852. De igual manera, la aprobación de una ley racista que promovía la inmigración de personas blancas y también el reconocimiento de la multicultura colombiana a favor de las comunidades afrocolombianas establecidas por la Constitución Política de 1991. Y por último, podemos contar con la Ley 70 de 1973, conocida como la Ley de Comunidades Negras,
que promueve el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las culturas afrocolombianas. Como manifestaciones podemos encontrar principalmente la falta de acceso de la población afrocolombiana a espacios sociopolíticos, a la infraestructura adecuada, como por ejemplo una vivienda, transporte, agua y saneamiento básico, algunos servicios sociales como salud y educación y el mercado laboral, donde se buscaría tener más empleo y mejores salarios para esta comunidad. Podemos decir que la mayor parte de este grupo son pobres y víctimas de exclusión sociorracial. Esta exclusión está ligada a los bajos indicadores de salud y educación y a las pocas oportunidades de generación de empleo a esta comunidad. Podemos encontrar algunos cálculos estadísticos hallados por el Departamento Nacional de Planeación, que comprobó que la población afrocolombiana se acerca al 10,6% de la población total del país, ya tal como se mencionó con anterioridad. Eh, bueno, según estas estadísticas podemos resaltar algunas como que la población de mayor predominio de población afrocolombiana son las que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país. De igual manera que el 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. Y por último, podemos decir que el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad sin acceso a los servicios públicos básicos. Es importante también tener en cuenta que en el marco del conflicto armado, el 50% de la población desplazada en Colombia es afrocolombiana. De alguna manera podemos decir que los programas educativos actualmente no abordan el tema del racismo así como lo exige la ley. De igual manera podemos resaltar que los medios de comunicación se han convertido en los principales difusores del racismo y la discriminación. Por ejemplo, al usar términos como morochos, negritos, negros y etcétera. De alguna manera podemos evidenciar en distintos contextos de la sociedad que es muy poco que, por ejemplo, a la hora de buscar empleo se contraten a personas afro. Podemos decir también que, pues, que hay mucha legislación, sí, mucha norma en materia de los derechos humanos ah, ante la comunidad afro, pero realmente podemos decir de alguna manera que ha empeorado un poco la discriminación y el racismo a esta comunidad. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ante las manifestaciones anteriormente mencionadas, podemos decir que el gobierno colombiano, junto con otros entes estatales, han buscado enfrentar la discriminación racial mediante circulares, decretos y planes de observación. Podemos tomar como ejemplo el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que incluye estrategias para la protección de comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas a nivel general, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales y promover la igualdad en todos los grupos de la sociedad. Es importante tener en cuenta el reconocimiento de la diversidad cultural, teniendo en cuenta que en este caso la comunidad afrodescendiente juegan un papel súper importante en la defensa del territorio y la preservación de la vida en sus territorios y en general del país. Podemos decir que la protección de sus derechos y su identidad cultural constituye una condición necesaria para preservar la esencia y las raíces de nuestra nación, teniendo presente que esta cultura cumple un papel fundamental como la cultura que nosotros tenemos en la construcción de la identidad cultural de nuestro país. Como reflexión final, podemos considerar que algunas recomendaciones, como por ejemplo, invitar al gobierno a poner en efecto y fortalecer mucho más las estrategias intelectuales para acabar con el arraigamiento del racismo y la discriminación racial. Esto con el objetivo de construir un multiculturalismo solidario que haga efectiva la diversidad étnica en nuestro país.
De igual manera, se debe exigir a las escuelas y colegios el establecimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la prohibición del lenguaje discriminatorio contra la población afrocolombiana por parte de los medios de comunicación. De igual manera, se sugiere promover políticas de acción que garanticen la participación afrocolombiana en todas las esferas sociopolíticas y económicas. De igual manera, es importante tener en cuenta que el racismo estructural y la discriminación no es un problema solamente político, es un problema de alguna manera individual y social, teniendo en cuenta que muchas veces la discriminación, esa clase de discriminación comienza desde casa. Entonces, es importante que cada uno de nosotros hagamos parte de alguna manera de ese cambio. De alguna manera nosotros, por ejemplo, al dejar de usar términos racistas, que negrito, que morocho y toda esa cuestión, podemos promover el cambio en nuestras familias y de alguna manera en los grupos sociales en los que nos desenvolvemos. Por último, podemos decir que la lucha contra la discriminación y el racismo exige educación, políticas inclusivas, como se mencionó anteriormente, y el reconocimiento real del pueblo afrocolombiano como parte clave de la diversidad cultural de nuestra nación. En este apartado podemos encontrar las referencias bibliográficas de blogs, páginas web donde sacamos toda la información expuesta a lo largo de esta presentación. Les agradezco mucho su atención.